What's up, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate en los Estados Unidos y cómo alcanzar la libertad financiera a través de este poderoso vehículo. Como siempre, me encuentro por aquí con mi brother, mi co-host, Arturo Borges. ¿Qué dice Arturoski? ¿Cómo estás, brother? Estoy excelente, Lee. Hoy conversaremos con Michael Valdés, quien es un veterano de la industria inmobiliaria de 15 años con un enfoque en el desarrollo de negocios internacionales. Trabajó 5 años como agente de bienes raíces en Miami, donde formó un equipo de 10 personas y completó más de 200 millones en ventas anuales. Desde entonces, Michael ha pasado la última década trabajando con marcas de bienes raíces establecidas para expandir su presencia regular. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de expansión internacional en eXp Realty y ocupa puestos en el directorio con la Asociación Asiática de Bienes Raíces de América y la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, y también es miembro del Consejo de Bienes Raíces de Forbes. Con una gran pasión por asesorar a los recién llegados en la industria, Michael comenzó el Global Master Real Estate Mastermind Podcast como una manera de llegar a un público más amplio. Michael, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Ay, Arturo, muchísimas gracias, Lennon. ¿Qué tal? Pues gracias por la invitación para estar aquí con ustedes hoy. Un placer. Gracias a ti. Qué bueno tenerte. Gracias. Michael, es bastante interesante y me gustaría que comenzáramos por entender un poquito mejor tu historia, cómo comenzaste, por qué bienes raíces y cuál es tu enfoque actualmente. Pues mira, yo era banquero por 10 años con Deutsche Bank. Yo era director del banco privado. Era el primer director latino en Estados Unidos a los 25 años, que ya de eso hace un poco de tiempo. Pero era una carrera que me encantó, la verdad. Y estuve casi 10 años con el banco. Y entonces el mundo cambió después del 9/11. Yo estaba en Nueva York, donde estoy nacido y criado. Y de estar en esa industria en Nueva York, imagínate, en ese día cambió todo. El mundo cambió para todos. Pero cambió lo que era una carrera de financiera o una industria financiera, cambió de un día a otro. Y entonces me quedé en el banco otro año y medio. Y entonces ya después de 10 años quería un cambio. Era una gran oportunidad cuando entré al banco, era la entrada de todos estos empresas de tech. Y nada, estuve en un buen tiempo y en una buena situación. Y entonces me crucé a Miami porque yo tenía una casa en East Hampton. Y ahora perdóname que estoy en Nueva York y tengo lo que sea el tráfico de Nueva York detrás de mí. Bueno, esa Perdóname. es parte de la experiencia. Estamos en vivo, ¿no? Entonces, ya se nota todo. Y entonces, cuando quería un cambio de lo que era esa vida, pues entonces yo tenía una casa en East Hampton y la verdad que era más fácil llegar a Miami muchas veces por el tráfico que había en Nueva York que en llegar a mi casa que yo tenía en Los Hamptons. Y entonces estaba yo pasándome mucho tiempo en Miami, al final que compré una casa en Palm Island, y entonces me quedé en Miami un rato y entonces pues me cambié para tener Miami como era mi casa nueva. Y entonces por una serie de circunstancias conocí a Carlos Justo, que era el dueño de lo que era la empresa de Sotheby's antes de la que está ahora, que está con Maya de la Vega, que también es una gran amiga mía, y trabajé con ella un rato también, pero al principio era otra empresa que lo tenía Carlos Justo, y era el primero que tenía un programa de reality show que estaba en TLC, que era en el año 2004, 2005, por ahí. Era muy interesante. Ya, y un reality show de De bienes real raíces, estate. sí.
Era un tipo, él era cubano, era un tipo que tenía todo lo que era del mercado de alto nivel en Miami y la vendaba vendiendo a todas las celebridades, a todo lo que era de Stallone en esa época, a lo que era Gloria Estefan y Shakira y todo. Y entonces él enseñaba las propiedades de esas grandes por helicóptero. Y era un personaje increíble, pero te imaginas que era otro mundo, porque eso era en el 2005, ¿no? 15 Claro, años claro. atrás. Wow, excelente. Otro mundo. Sí, claro. Y bueno, ¿y cómo entonces hace la transición desde allí a trabajar bueno, con Sotheby's, Corcoran? Fíjate que entonces yo estaba con el grupo, yo manejaba mi propio grupo en lo que era Sotheby's en Miami. Y entonces teníamos un grupo de 10 personas, y como dijiste, vendíamos como 200 millones al año, que imagínate, eso era cuando yo vine con la disciplina del banco, a lo que era la disciplina de entrar todos los días, estaba en la oficina a las 8 de la mañana. ¿Te imaginas en Miami que eso es la hora que están entrando de la noche anterior? Sí, han amanecido, sí. Eso. Entonces, a las 8 estaban todos en la sala de conferencia. Estuvimos mirando lo que eran las oportunidades en el mercado, porque la verdad que teníamos clientes internacionales, porque era donde yo tenía mi enfoque, cuando entonces también con los clientes. Y entonces era, como estuvimos entonces en un nivel tan alto, era cómo entonces están las propiedades nuevas, cómo estaba la estrategia, pero esto era todos los días. Y entonces eso era el enfoque, pero singular. Y eso era como teníamos tanto éxito. Y así fue la cosa y ahí teníamos el éxito y entonces obviamente el mundo cambió de nuevo en el 2008, después de 2007, 2008, después de todo lo que era la crisis. Y entonces, lo que era muy interesante es que entonces, en el 2009, yo estaba con varios fondos financieros de donde estaban mis contactos de cuando yo estaba en el banco. Y entonces ellos estaban buscando propiedades que tenían varias oportunidades, ¿no? Entonces, se llamaban los Vulture Funds en ese entonces, que era lo que no pedían terminar con sus pagos o lo que eran el inventario de varios developers que no pudieron llegar a finalizar lo que estaban haciendo y lo estuvimos comprando nosotros por el fondo y alquilándolo. Ok, ok, Era muy ok. interesante. Chévere. Y ya hoy en día entonces te encuentras Sí, con EXP. entonces me mudé al lado corporativo en el 2010. Comencé con Sotheby's en el 2010, que era la marca con la que estaba vendiendo. Me mudé a Londres. Era director de Europa para Sotheby's. El enfoque era de crecer la marca por toda Europa. Y entonces lo hicimos, parece que bastante bien. Y entonces regresé a Miami para hacer lo mismo para el Caribe y Latinoamérica. Y entonces al final, en el 2013, perdón, 2014 fue que regresé a Nueva York y entonces me encargué de todo lo que era las oficinas internacionales de Sotheby's y los últimos 2 años atrás me estaba encargando de lo que era Realogy, que es la empresa paterna de lo que era el Sotheby's, que entonces también era dueño de Coldwell Banker, Century 21, ERA, Better Homes and Gardens y Corcoran. Entonces me encargaba de todo lo que era las oficinas internacionales de las 6 marcas que estuvimos en 113 países. A lo largo de tu carrera has trabajado constantemente con clientes, obviamente, que quieren comprar o vender sus propiedades, como dijiste, en todo el mundo. Claro. Pero específicamente aquí en los Estados Unidos, ¿de qué manera ves que esas preferencias de esos clientes y sus expectativas han cambiado de, por ejemplo, el 2005, que estabas aquí con Sotheby's en Miami, Sí. hasta hoy día, 2020? Yo creo que los mercados han cambiado muchísimo, Arturo. Obviamente los precios han cambiado, lo que eran
lo que estaban uno pidiendo en el 2005 no era lo que están buscando ahora, ¿no? Y lo que eran las oportunidades que existían en el 2009. Entonces el mercado subió bastante. Ahora tenemos otra cosa que sucede en el mundo con lo que es el virus y oportunidades que van a seguir ahora en lo que se vea y cómo entonces están buscando la vacuna y cómo entonces vaya a ser el mercado después. Pero también recuerde que estamos en un año político donde va a haber unas elecciones y eso también da una inquietud para el mercado. Y creo que en todo eso, yo creo que lo que existe son oportunidades. Lo que existe son oportunidades no tan solo en Miami, pero en mercados obviamente por diferentes partes de los Estados Unidos. Hemos visto que hay, y en algunos mercados, la verdad que no ha habido mucha interrupción, que es muy interesante. Recientemente fue que se ven los números de los casos en Texas, por ejemplo, han subido mucho, pero 3 meses atrás el mercado estaba tan saludable que no se veía casi nada de cambio de lo que era el año pasado. Lo que es muy interesante es en el modo que uno también ahora hace sus transacciones, ¿no? Es una cosa que estamos viviendo en una vida virtual. La empresa con la cual estoy ahora, con EXP, es 100% una plataforma virtual. Es una empresa internacional, pero no tiene ni una oficina. Es una cosa sumamente interesante. Mira, vamos a adentrarnos un poco porque, bueno, por lo que veo después de escuchar tu historia, de los últimos 10 años ha sido netamente al trabajo de crecer estas compañías de real estate, de brokerage, de real estate, ahora con EXP y antes con Sotheby's, y expandir esas compañías, traer nuevos agentes, hacer conocer la marca bueno, todos estos países y acá también. Entonces, siento que tenemos, pues probablemente gente que nos está escuchando que son brokers, pero tienen un brokerage pequeño y quieren escalar, quieren incluso, si están ya de cierto tamaño, quizás ya están buscando la opción también de internacionalizar las operaciones. Entonces, primera pregunta sería, ok, ¿cómo, cómo paso de ser un brokerage company acá local a un brokerage company internacional, así sea un solo país aparte de este, ¿sabes? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo es tu estrategia a nivel de la visión que deben de tener? Yo creo que eso mismo es tener una visión de lo que quieren entonces ellos lograr, ¿no? Es una cosa que si uno tiene sus compradores que están entrando de varios países, por ejemplo, si estamos hablando de lo que sea Miami, por un ejemplo, y se ven que que los compradores están entrando de Venezuela o de México o de Nueva York o de Europa, lo que sea, entonces es coordinar con alguien en ese país de donde están entrando los compradores. Y entonces tener lo que sea una sociedad con ellos y tener una alianza primero, porque es muy fuerte decir que si uno es un broker independiente en Miami que va a abrir una oficina en Caracas o va a abrir una oficina en Londres, es dificilísimo hacerlo porque no tienen marca. Y tienen entonces los costos que son por las nubes. Entonces, lo que uno quiere hacer es la alianza y lo que quieren hacer es tener una conexión con alguien que cuando uno está con su vendedor de esa casa, le dice, los compradores vienen, un 40% de los compradores están entrando de país X. Y yo tengo una alianza con uno de los brokerages que son los mejores de ese país. Entonces lo que está sucediendo es que ellos están entrando lo que son los compradores potenciales fuera de donde está tu mercado y entonces estás expandiendo lo que sea tu marca de otra manera.
Entonces se hace un co-broker, se hace un co-alliance, se hace una cosa que tienen, entonces ustedes ambos se ven más grandes, porque la otra persona también, el que está sentado en Caracas o en Londres o donde sea, va a querer lo mismo, va a querer los compradores que están entrando de Miami o de los Estados Unidos a otros sitios. Entonces, para ellos también tienen una ventaja. Claro, claro, hace sentido. Y, o sea, básicamente también o sea, parte integral de lo que es el crecimiento de una compañía de brokerage son los agentes, ¿no? O sea, Obvio, sí. de manera quizás un poco distinta a lo que sería tener agentes de venta en una compañía normal. En real estate entendemos que los agentes son prácticamente mini compañías o mini emprendedores que tienes dentro de tu compañía. Entonces, al final yo creo que terminas teniendo dos tipos de clientes, ¿no? Los compradores y vendedores, pero también tus agentes son parte integral o sea, que tienes que reclutarlos, tienes que brindarles valor, tienes que brindarles una estructura de compensación, educación, tecnología, todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo escalas digamos, ese reclutamiento de nuevos agentes para el brokerage company a nivel internacional? Los agentes son tu marca. Ellos son lo que tú tienes que apoyar lo que son tu marca porque así creces tu propia marca. Y tienes toda la razón. Son dos tipos de clientes. Los clientes que son los vendedores y los compradores y obviamente los agentes también son tus clientes como broker. Tú tienes que tener un valor distinto en el mercado y la industria para poder tener esa competencia. Y se hace un poco más difícil cuando uno sea un broker independiente, pero a la misma se puede tener una conversación en decir que son más ágil, que son más fácil de hacer una decisión, que son más enfocados a lo que sea el cliente, que se pueda entonces enfocar en lo que sea una especialidad de lo que sea en el mercado. Yo creo que eso sí, para un broker pequeño o para un broker independiente, tener un enfoque es uno de la manera de tener gran éxito. Okay. O sea, un enfoque te refieres, digamos, como que una especialidad. De repente, mira, Claro. nosotros somos un brokerage que nos encargamos, sí, de propiedades, de workforce, housing, ese tipo de propiedades en tal área de Miami, ¿no? Como que, Mira, uno puede decir, se puede enfocar en lo que sea un farm area o decir que solo me voy. Mira, cuando yo entré en el mercado de Miami, como yo no fui criado en Miami, yo sabía que yo no podía dar la competencia con lo que fueron a Ransom y lo que fueron a esto y la otra, porque yo no tenía los amigos ni la infraestructura de lo que era el mercado de Miami. Pero lo que sí tenía era una estructura de clientes internacionales y sí sabía que eso era un punto de distinción a lo que era el plan mío. Y entonces lo más importante es tener un plan de decir esto es el enfoque que voy a tener yo. Y puede ser que sean, tú sabes, un enfoque de warehouse o lo que sea o de empresas de storage. Todo eso es una cosa que lo más especialista que tú te hagas, lo más éxito que vas a tener. Michael, estoy seguro que tu background en desarrollo de nuevos negocios te ha preparado como un gran vendedor. ¿Qué piensas tú sobre la importancia de las ventas como herramienta fundamental para cualquier cosa en la que te desempeñes? ¿Y cuáles serían tus top 2 o 3 mejores consejos para ser un mejor vendedor y una persona de servicio para ese agente inmobiliario o broker que nos esté escuchando? Yo creo que tú tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona, siempre. Tienes que saber lo que son los deseos de ellos, no los tuyos. Pero eso se puede pensar en lo que sea muy obvio. Pero hay muchos brokers que no preguntan nada, de sus clientes. Un cliente le puede decir,
estoy buscando un departamento de 2 dormitorios y tengo un presupuesto de 1 millón. Ok, perfecto. Pero no le hagan la pregunta de por qué quieres en ese vecindario. Cuando es por una razón de los niños yendo a la escuela, si es por eso, cuándo van a salir del apartamento, ¿sabes? Todos los agentes siempre, o eso que hacen las preguntas, siempre le dicen cuál es el presupuesto y cuál es entonces el precio que está buscando uno. Pero muy poco piden cuál va a ser tu estrategia de salir de este departamento. Y entonces el comprador va a decir, pero ¿qué me preguntas? Y entonces sí, es una cuestión de que se están mudando por cuestión de trabajo o cuestión de los niños yendo a la escuela, lo que sea. Entonces, a los 4 años van a cambiar de esta propiedad. Porque si sí, entonces hay otras cosas de la cual pensar. Es no tan solo el precio porque uno entra, pero el precio que uno quiera tener a la salida, porque eso también entra a las negociaciones. Y entonces también entran otras etapas de dónde son ciudadanos ese comprador. Ellos entonces van a tener otros requisitos de impuestos. Cómo es que esta propiedad va a entrar al portfolio total de lo que tengan este comprador en otros países o en otras zonas. Entonces son preguntas que muy pocos agentes hacen. Pero lo que pasa en ese entonces es que ellos tienen otro nivel de distinción en el mercado porque están preguntando eso. Eso es otra manera que puede entonces uno entrar a la competencia con marcas más grandes. Entonces es como uno se siente como si fuese un advisor, ¿no? Un advisor personal, una persona que está a su lado y realmente le están preguntando las preguntas que le vayan a afectar lo que vayan a ahora hacer con este compra de un departamento o de cualquier pedazo de propiedad que vayan a comprar. Claro, sí, definitivamente adentrarse, entender lo que es lo que está motivando esa transacción, ¿no? Muchas veces creemos que justamente, bueno, no, es el dinero y ya, digamos, tú quieres comprar la propiedad, más de $500,000 no, y eso es lo que buscas y ya, pero de repente, si entiendes la verdadera motivación detrás de la venta o de la compra, creo que vas a poder tomar mejores decisiones y brindarle mayor valor. Y fíjate que muchos son muy humildes y no quieren preguntarle preguntas, pero muchos de esos compradores te lo quieren decir porque ellos también quieren tener lo que sea lo mejor para ellos y su familia. Y si no sabes lo que son los requisitos, ¿cómo va a llegar a esa decisión? Claro, claro, totalmente, totalmente. Michael, en un momento mencionaste, digamos, como la parte ya como brokers y para crecer que se necesita, bueno, tener ciertas herramientas y también que ciertamente uno de tus clientes son estos agentes que vas a tener trabajando bajo tu compañía, bajo tu marca. Hoy en día estás liderando EXP. ¿Qué tipo de tecnologías o cómo ves que como compañía están innovando para atraer mejores agentes de mayor calidad y pues obviamente también para hacerlos exitosos, ¿no? Para brindarle herramientas para que sean ellos exitosos. Claro, entonces lo que estamos viendo por EXP es una empresa muy única. Era una de las razones por la cual me hice el cambio después de 15 años con una empresa tan grande como lo que era Realogy. Y entonces ellos tienen una tecnología pero increíble. Como te dije, que todo nuestro mundo es un mundo virtual. Todos los agentes y todos los empleados, los ejecutivos, todos son avatars. Entonces, cuando uno se entra a este mundo de lo que sea EXP, están en un mundo que se suponga como si fuese en una universidad. Y uno entra y tienen su auditorio donde tiene todo el entrenamiento para los agentes, las oficinas ejecutivas que son las nuestras. Es como si fuese todo lo que uno pueda buscar en un mundo virtual, aquí existe. Y entonces es una cosa, pero sumamente interesante. Es una
tecnología que se llama Virbela. Y Virbela es otra empresa, pero el dueño de Virbela es EXP totalmente 100%. Y entonces Virbela ahora ha hecho otras cosas de tecnología con otras industrias financieras, industrias de entretenimiento. Hicieron un contrato con HTC, que es la empresa de computadoras, y entonces ahora todas las computadoras tienen entonces el programa de Virbela a partir del cuarto, del cuarto cuartil del año en la China. Y entonces, increíble lo que están haciendo ahora con varias cosas. Es muy interesante con la tecnología, sumamente interesante. Y ahora en una vida virtual, después de este virus, que todo el mundo está trabajando de su casa por los últimos 4 meses, y entonces ahora se encuentran con la decisión que si deben regresar a la oficina, que si deben tener su distancia social, que si entonces, tú sabes, esto y lo otro, y entonces uno tiene varias preocupaciones, y esto es una manera de continuar, y no tan solo continuar, pero tener gran éxito en su trabajo sin interrupción. Eso me lleva a mi próxima pregunta, Michael. En cada episodio últimamente hablamos obviamente sobre el COVID, sobre esta crisis de salud global que estamos atravesando, particularmente devastadora, y aún no sabemos la profundidad del daño que vaya a tener en la economía global a largo plazo. Entonces, en tu opinión, aunque ya hablaste un poquito al principio, ¿cómo ves el panorama del sector inmobiliario residencial en los próximos 12, 36 meses? ¿Y qué cosas piensas tú que van a cambiar a partir de esto? Mira, yo creo que de 12 a 36 son bastante tiempo y depende de lo que estamos hablando y del sitio que estamos hablando, porque creo que va a haber ahora en corto plazo el deseo de tener gente que quiere más espacio, ¿no? Y entonces si están viviendo en una ciudad como estoy viviendo yo en Nueva York, que la gente por mayor parte no tienen mucho espacio en sus departamentos, están buscando ahora otros sitios y están mudándose fuera de la ciudad, y hemos visto que hay un descuento de casi 10 o 15% de ventas en tal momento en Nueva York, pero entonces si lo comparas con lo que son los precios en Connecticut y en Long Island, han subido unos 12% en tal momento. En Miami han crecido los precios porque la mayoría de la gente que han querido tener, si se han sentido así atrapados, aquí también mirándolo de mi punto de vista en Nueva York, se quieren ir a donde está el sol y quieren tener más espacio, y la verdad que una gran cantidad de neoyorquinos y de los que están aquí en la costa oeste, del norte, se han ido a la Florida, y se ve mucho lo que sea ese tránsito migratorio de lo que son la gente buscando más espacio. Yo creo que por el corto plazo se va a ver eso en el mercado inmobiliario, que van a ver, de nuevo te repito, que solo son oportunidades. Si lo estamos viendo como agente o como broker, recuerda que nosotros no hacemos el mercado, nosotros somos los brokers. Nosotros lo que buscamos son oportunidades para los clientes. Y entonces, de esa manera es lo que pueda suceder. Y creo que después que vayan a encontrar la vacuna y la gente entonces se sientan un poco más cómodo, yo creo que de nuevo van a ver la entrada de nuevo a lo que son las ciudades, así de más profundidad. Y creo que por ahora se va a ver la gente que quieren salir de las ciudades e ir más a los campos donde haga más espacio. Pero después de más cercano a lo que sea esos 36 meses, yo creo que entonces están regresando a los mercados. Y como lo veo a un nivel más macro y más mundial, por ejemplo, te digo un cuento muy rápido, que tenemos muchas oficinas en países asiáticos, y yo, como había dicho en mi introducción, yo estoy como presidente de la Junta de la Asociación Asiática de los Agentes de Bienes Raíces. Y en esa junta tengo bastantes miembros que están en la China y están en Tokio, y ellos estaban explicando de lo que está sucediendo en el mercado después del COVID, porque ellos estaban de 3 o 4 meses de anticipación a nosotros,
y entonces el mercado de ellos ya no tan solo han retornado, pero han tenido más de 20% de crecimiento en ciudades principales como Beijing y Shanghai. Y creo que eso es una cosa muy indicativa de lo que pueda suceder en los otros países, incluyendo los Estados Unidos. Sí, definitivamente. Esto me parece súper interesante y gracias por compartir ese conocimiento, ya que creo que hay mucha gente que tiende a generalizar eh, sus decisiones, especialmente en los momentos de crisis, como que se, todos sabemos, ya es más, es como un cliché decir que en tiempos de crisis surgen oportunidades, pero igual sabiendo eso, cuando vienen los tiempos de crisis, mucha gente dice, bueno, toma la decisión y asume que todos los mercados en todas partes están mal. Y bueno, creo que es evidente que no, ¿no? O sea, Nueva York de repente está sufriendo, pero Miami le está yendo bien. Claro. Hong Kong le está yendo bien, pero de repente, bueno, no sé, Long Island le está yendo mal. O sea, creo que es también tiempo de sentarse y rodearte con gente, con buenos asesores y con gente que sabe para también buscar esas oportunidades que nacen de la crisis, de todas estas crisis. Y tiene toda la razón, Lennon, es tener un pensamiento y un enfoque más macro. Es una cosa de saber dónde están las oportunidades en el mercado, porque sí existen. Claro, en todo momento. Claro. Para finalizar, Michael, imagínate que estos son tus últimos días de vida con nosotros. Ni Dios Ay, lo por Dios, quiera. Arturo. Sí, bueno. Y que todo lo que tú sabes y todo lo que tú has dicho, esta entrevista, cualquier pedazo de información que esté allá afuera sobre ti, te lo tienes que llevar contigo, pero tienes la oportunidad solamente de escribir en un pedazo de papel 2 o 3 cosas que para ti son verdad, 2 o 3 cosas que has aprendido a lo largo de tu vida que son ciertas para ti y que puedes dejar detrás a tu familia, a tus hijos y a tus amigos. ¿Cuáles serían? Mira, qué fuerte la pregunta, pero me encanta también. Es profunda. Es muy profunda, pero creo que en pensarlo van a ser cosas muy simples, pero lo que uno aprende, de verdad, las mejores lecciones vienen de lo que sean cosas simples. Y estas son cosas que uno aprende de no tan solo las industrias, pero la vida. Yo he vivido en Europa, viví en Londres, he vivido en Madrid. Y la verdad es que cuando estaba viajando por el trabajo, estaba viajando 200 días al año y la mayor parte de eso era internacional. Entonces, ver diferentes culturas, entender diferentes gentes, ver un problema de otra manera, de otra persona, ver otras culturas. Creo que son la mejor universidad que existe en el mundo, es el viaje y entender diferentes gente y en conocer gente. Yo diría que lo primero sería ser honesto con ti mismo, ser honesto con la gente que te rodea y ser honesto porque tu palabra es lo que llevas siempre contigo. Y en el momento que uno vaya a traicionar su propia palabra, es muy difícil tratar de arreglarlo en otro instante. Eso es lo que uno trae para siempre. Eh, lo segundo sería creer en ti mismo. Hay mucha gente que van a tener otros pensamientos, que van a tener pensamientos que son muy pequeños. Y la verdad que no necesitas algo alrededor de ti mismo para eso. La vida es difícil, punto. Pero uno tienes que creer en sí mismo para tener éxito. Y lo último yo creo que es ser filantrópico. Lo otro es cuando uno tenga un nivel de crecimiento, de poder haber alcanzado a un nivel, es en primero asegurar que cuando esa puerta esté abierta, que lo dejas abierta para los restos que estén detrás de ti. Y que tú entonces también ayude a todo lo que pueda.
Y eso la verdad que para mí ha sido lo que yo trabajo mucho con eso y lo creo mucho en mi ser. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu historia y tus conocimientos con nuestra audiencia y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos y asegúrense de compartirlo, de darle like, de comentar y de seguirnos en todas nuestras redes sociales @sehablarealestate. Se habla RE en Twitter, nuestra página web sehablarealestate.co y para cualquier información nos pueden escribir a info@sehablarealestate.co. Y Michael, si alguien quiere saber un poquito más sobre lo que haces o simplemente se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Tú sabes que la manera mejor sería por mi podcast, que es el Global Luxury Real Estate Mastermind. Y eso es GLREM o GLREM.com. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Michael, Arturo. Un placer. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.